sobre todo, muy importante, primera pregunta que os va a venir a la mente es si estoy obligado o bajo qué requisitos se está obligado a hacer la declaración de la renta. Si tienes un solo pagador en rentas, de las que se califican rentas del trabajo, que es cuando tienes una nómina o cuando percibes una pensión, que también se califica como renta del trabajo, tienes un límite de 22.000 euros. Si no superas con un solo pagador, si te recibes pensiones, tu único pagador es la Tesorería General de la Seguridad Social, pero si tienes una nómina, digamos, si tienes un solo empleador, un solo pagador, si no supera los 22.000 euros, no estás obligado a hacer la declaración de la renta. Ojo, este no es el único criterio, es decir, también hay que tener en cuenta si han habido ganancias patrimoniales, si hay deducciones que quieres mantener otros años, es decir, se ha de evaluar, pero a grandes rasgos, a grandes rasgos, este es el tip principal para saber si estamos obligados o no a hacer la declaración de la renta. O 14.000 euros anuales procedentes de varios pagadores, es decir, más de un pagador. Si los siguientes, a partir del segundo y siguientes pagadores, si entre ellos no superan en total los 1.500 euros, tampoco estarás obligado a hacer la declaración de la renta. Es decir, imagínate que cobras 18.000 euros anuales de un solo pagador, pero luego has ido haciendo trabajos esporádicos y, por ejemplo, de fin de semana, de yo qué sé, de lo que sea, y has tenido 5 pagadores adicionales, pero esos 5 pagadores adicionales te han pagado 100, 200 euros cada uno. Has generado 500 o 1.000 euros adicionales. No llegas al límite de los 1.500 euros, con lo cual te mantienes en la primera regla de exención de declaración de la renta. Pero si has tenido más de un pagador y entre estos pagadores entre más de un pagador se supera la cantidad de 1.500 euros, el límite que te determina si estás exento o no de hacer la declaración de la renta baja a 14.000 euros anuales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Imaginaros que trabajáis de temporada 4 o 6 meses, luego estáis en el paro, son 2 pagadores, se superan los límites claramente, estás obligado. Particularidades que no suelen gustar a los contribuyentes. Por ejemplo, imagínate que estás con un contrato temporal durante 6 meses. Durante esos 6 meses el contrato temporal, cuando el contrato es de duración menor a un año, el empleador, el pagador, aplica o puede aplicar solamente un 2% de retención, y luego te encuentras, cuando cobras el paro, que la Seguridad Social no retiene y te encuentras que te han retenido bastante poco. Y aquí te puedes llevar alguna sorpresa desagradable en la renta, pero en estos casos mayoritariamente estarás obligado a realizarla. Ten cuidado con esto, revísalo bien. Y esta es una situación incómoda, pero si estás obligado, lo has de presentar. Solicita los aplazamientos que necesites, que entiendas que vayas a necesitar, pero no dejes estar la declaración de la renta. Un error habitual que solemos ver desgraciadamente en muchísimos casos es contribuyentes que les ha salido una cantidad elevada a pagar en la renta, ha sido por circunstancias de estas como las que te acabo de explicar, en el cual tampoco has cobrado ninguna millonada, digamos, como para tener que atender a estos importes tan elevados, y se han encontrado estos contribuyentes lamentablemente con el tipo de consejo de: si no puedes pagar, no la presentes. Este es muy mal consejo, muy mala idea. ¿Por qué? Porque lo normal es que después te olvides, y si te acuerdas ya estás liquidando la renta con recargo. Pero si te olvidas y por ejemplo, te salían a pagar 2.000 euros,
Imagínate que te sale a pagar 2.000 euros de renta, no tienes para pagarlo. Lo dejas estar porque dices, bueno, ya cuando los tenga lo presentaré. Te olvidas. Agencia tributaria se da cuenta y se va a dar cuenta con todo informatizado como estamos ahora y todo el cruce de datos que tenemos. Agencia tributaria, si ya tenía tu borrador y ya sabía que tenías que presentar la renta, lo vas a ver. En el momento que se ponga a revisar, te va a reclamar. Y como le has dejado de presentar una renta de, en este caso hemos puesto el ejemplo de 2.000 euros, te va a cargar un 150% de sanción. Es decir, vas a pagar no solo los 2.000 euros que te correspondía pagar, sino 3.000 euros adicionales en sanción. Tu renta va a pasar de 2.000 a 5.000 euros. Esto es una barbaridad. Tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Esto es algo muy habitual. Desgraciadamente nos lo encontramos bastante. Solicitar aplazamientos, presentar la declaración, aunque no podáis liquidarlo, los recargos por no pagar la declaración en plazo o sin solicitar aplazamiento es del 20%, muy por debajo del 150%. Tener estas cuestiones muy presentes y si tenéis alguna duda en este sentido, dejadme un comentario, lo comentamos tranquilamente, no hay ningún problema. Tenemos 3 meses para presentar las declaraciones, no lo dejéis a último momento, tener en cuenta este tipo de cuestiones y valorarlo muy bien a la hora de decidir algún aspecto relevante de este tipo. Cuando percibes cualquier prestación de cualquier tipo, lo normal es que estés obligado a hacer a presentar la declaración de la renta. ¿Por qué? Porque si eres autónomo y has percibido algún tipo de prestación por haber tenido que cerrar tu actividad, que esto ya en 2022 casi ya no pasaba, pero 2021-2020 era muy normal. Tened en cuenta que todo este tipo de prestaciones, si las ha dado la mutua, se califican como rendimientos del trabajo. Si los ha dado la comunidad autónoma, que era bastante típico, o alguna ayuda estatal, pero recordar que no hubo prácticamente nada, se delegó todas las comunidades autónomas, se califican como ganancia patrimonial. Entonces, esto ya te obliga a hacer la declaración de la renta. Otra cuestión importante que no se nos olvide: quien sea perceptor del ingreso mínimo vital está obligadísimo a presentar la declaración de la renta, y sobre todo si convive con más de una o convive con una persona o más en su núcleo, en su unidad familiar. También estas personas deberán presentar su declaración de la renta. ¿Por qué? Porque el ingreso mínimo vital hace una especie de control, se basa en los ingresos de la unidad familiar para saber si corresponde aprobar esta prestación o no. Muy importante tenerlo en cuenta, ingreso mínimo vital, porque es una prestación relativamente nueva de hace un par de años, obliga a hacer la declaración de la renta. Importantísimo, otro error habitual, otra circunstancia que suele generar errores en la declaración de la renta es que tenéis que tener en cuenta que el estar obligado o no estar obligado a presentar la declaración de la renta influye o implica o solo tiene que ver con lo que ha pasado en ese ejercicio fiscal. Es decir, si en el 2021 estabais obligados, pero en 2022 no cumplís los requisitos para estar obligados, no estáis obligados, válgame la redundancia, a presentar la declaración de la renta. No es que una vez que presento la declaración de la renta empiezo a estar obligado para siempre. No sé, es algo que siempre escucho por ahí, me llama mucho la atención, por si acaso lo aclaro. Tener en cuenta esto, simplemente tener en cuenta esto. La declaración de la renta aplica al año, al ejercicio fiscal en el que recae. Entonces, 2021 es una cosa, 2022 es otra, 2020 fue otra totalmente diferente. Tener esto muy en cuenta. ¿Cuándo sí que hay que tener cuidado para la declaración de la renta, digamos, se hace efecto arrastre? Cuando si os habéis beneficiado de la disposición transitoria que
finalizaba la deducción por inversión en vivienda habitual, es decir, cuando tienes una hipoteca para tu vivienda habitual, recordar que esta deducción aplicó hasta el 31 de diciembre de 2012, es decir, quien a partir del 1 de enero de 2013 solicitaba una hipoteca para su vivienda habitual, ya no se la podía deducir. Pero si estás entre los que solicitaron la hipoteca justo antes, hasta el 31 de diciembre de 2012, tenéis que tener en cuenta que entonces estáis obligados a presentar siempre la declaración de la renta para mantener esta deducción. Es decir, si algún año no estáis obligados a declarar la renta, pero queréis mantener esta deducción, hay que presentar la declaración de la renta y aplicar esta deducción, porque si no, Agencia Tributaria automáticamente, si dejas un hueco de un año o dos, los que sean, al siguiente año te discutirá esta deducción porque dirá que ya no te la puedes aplicar.